Hola, buenas tardes, camaradas, amigos. Hoy, 7 de octubre, se cumplen 2 años de la Operación Diluvio de Alcasa. La acción heroica que realizó de una forma unida y coordinada, por el eje de la resistencia de Palestina. Acción que ha puesto en jaque al sionismo y al capitalismo. Después de décadas de opresión y genocidio, esto demuestra que el pueblo palestino tiene dignidad, el arraigo a su tierra y la determinación de su propia existencia como pueblo. La solidaridad con Palestina moviliza hoy a todos los pueblos del mundo. Movilizaciones que a las y los comunistas no nos cabe duda que sin organización no podrían llevarse a cabo. Y esta tarde nos preguntamos si es posible parar el genocidio sin el apoyo de la resistencia. De esto nos va a hablar Julio Díaz, militante del PCPE desde hace más de 41 años y era actualmente secretario general. Y recién llegado de Beirut, del congreso realizado por el Partido Comunista Libanés para conmemorar el aniversario del Frente Nacional de la Resistencia del Líbano. Pues, muchas gracias. Un saludo. Bueno, pues mira, yo creo que es fundamental el que hoy se haga este acto aquí. Yo creo que fue un error hacer la manifestación el día 4, personalmente, ¿eh? Eso no es una consideración colectiva, es mía, ¿no? Porque creo que esta fecha ya forma parte de la historia de la resistencia de los pueblos y esta fecha, igual que otras fechas, deben ser preservadas y transmitidas en su enseñanza, ¿no? Igual que el 1 de mayo se hace el 1 de mayo y no se hace el 28 de abril, igual que el 8 de marzo se debe hacer el 8 de marzo y no se debe hacer el 5 de marzo. Por tanto, nosotros y nosotras, aquí en el comité comarcal del partido, los camaradas se situaron que no podíamos dejar de pasar esta fecha. Esta fecha en la que, por decía, pasará la historia, pero en la que, como en todo, hay un debate que viene determinado por la lucha de clases. Que viene determinado por la lucha de clases y que viene determinado por la decisión de finalmente tomar las decisiones que corresponden para estar en un lado o en otro de la historia. Y esta mañana nos hemos levantado todos y todas y hemos puesto la radio o hemos abierto un periódico y se decía que hoy se conmemoran, no se conmemora, hoy es el aniversario, segundo aniversario de las acciones terroristas de Hamás. Nosotros no decimos eso, nosotros hoy decimos que se conmemoran el segundo aniversario del levantamiento de la resistencia palestina, del heroico levantamiento de la resistencia palestina que puso en la palestra, que puso ante la humanidad entera la evidencia de un genocidio que hoy está en su fase mayor de desarrollo, pero que es un genocidio que lleva muchas décadas realizándose. De un pueblo abandonado por la comunidad llamada comunidad internacional, al que diariamente, desde hace muchas décadas, el sionismo y el imperialismo le está matando a su población. De un pueblo que ha sido capaz de aprender, de tomar el aprendizaje de todos los luchadores y luchadoras en su historia para transmitírselo a la actual resistencia. El aprendizaje que aquí en esta ciudad tuvimos la gran fortuna de aprender, de oír de primera voz de la camarada Leila Khaled, aquella que algunos y algunas conoceréis, esa fedayín, esa guerrillera palestina, que en la década de los 70, ante el silencio de la comunidad internacional frente al genocidio, a la masacre de su pueblo, pues decidió que había que hacer, junto con su organización, como militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que algo había que hacer para que la lucha del pueblo palestino saliera a la luz pública. Entonces, en aquel momento decidieron que iban a secuestrar aviones. Y Leila Khaled era esa militante que secuestraba aviones y sacó a la luz pública la situación de su pueblo. Y Leila Khaled nos enseñó aquí, con una frase que nunca olvidaremos quienes tuvimos la gran fortuna de estar en esa actividad, que nos dijo: camaradas, hierro solo se rompe con hierro. Y ese aprendizaje no se puede olvidar. Hierro solo se puede romper con hierro. Y hierro es el genocidio que sufre el pueblo palestino desde hace muchas décadas. En ese sentido, quiero situar una referencia también, para situar cuando parece que hay una batalla, ¿no?, en torno
una cuestión que trataremos después, de fechas, de si el 48, 73, 69... No, en el 36, en el 36 ya hubo la primera intifada del pueblo palestino. El primer levantamiento del pueblo palestino contra el ocupante sionista, que desde el año 17, cubiertos por el colonialismo francés, empezaron a padecer ese colonialismo sionista, ¿no? Entonces, cuando hoy todos los medios de comunicación, que en alguna medida algunos de ellos están dando cierta cobertura a las movilizaciones a favor en contra del genocidio, pero que hoy claramente se han situado en una equidistancia inaceptable entre el agresor y el agredido, yo pediría que en este acto lo empezáramos con un sentido homenaje a esos miles de combatientes que dieron su vida saltando la valla del campo de concentración en el que viven para sacar a la luz la lucha de su pueblo. Todos ellos murieron. Sabían que iban a morir, pero salieron porque sabían que era necesario hacerlo. Entonces, hacer un homenaje a estos combatientes, hacer un homenaje también a las cientos de miles de víctimas que en estos 2 años el genocidio sionista ha provocado, ¿no? Y frente a quienes dicen que hoy es el aniversario de un acto terrorista, yo os pediría que nos levantáramos todos y le diéramos un fuerte aplauso y sentido homenaje a esos luchadores y a todos los miles de víctimas del sionismo. Por todos ellos seguiremos en la lucha. Son 4 partes que la primera yo le he pensado que la he titulado como descolonizar el pensamiento. Descolonizar el pensamiento, ¿no? Porque es muy necesario que hagamos un ejercicio de tirar toda la basura que siglos de colonialismo y supremacismo europeo, ¿no? arrastra esta sociedad, ¿no? Arrastra esta sociedad, y no solo entre las clases dominantes y los sectores privilegiados de ella, que viven de ella, que se benefician de ella desde hace siglos, sino en el conjunto de la sociedad. La ideología dominante es la de la clase dominante. Y el supremacismo y el colonialismo es parte de la ideología de la clase dominante en Europa y en el conjunto de Occidente, ¿no? Un supremacismo fundamentado en la cosificación del otro. El otro no es un ser humano, el otro es una cosa, que yo, que soy superior, que soy europeo, que soy occidental, que tengo valores cristianos, pues estoy en la obligación de tutelar. Eso en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, en la obligación de exterminar. Si es así, la necesidad que tiene el desarrollo de mi sociedad. Hoy estamos hablando de Palestina, pero podemos hablar de las miles de películas de vaqueros que hemos visto todos, donde se mataba a los indios, ¿no? Eran los que vivían ahí, eran seres humanos, sin embargo estaban cosificados. O también las miles de historias que nos han contado sobre la transmisión de la cultura que hizo España a los pueblos de América, ¿no? Eso también es parte de esa cultura que nosotros, para interpretar lo que está ocurriendo en Palestina, nos tenemos que quitar. Nos tenemos que quitar porque Palestina es una tierra que tiene sus habitantes, que siempre ha tenido sus habitantes. Es también quizás una de las cunas de la cultura. Es quizás uno de los lugares por los que volvió otra vez esa cultura clásica de Roma y de Grecia a Occidente, porque esa cultura se preservó en las universidades de Bagdad, de Damasco y Jerusalén. Es un lugar donde, a través de la transmisión cultural de esos pueblos, aquí vino la ciencia, aquí vino la astronomía, aquí vino la agricultura más avanzada, y aquí vinieron muchas cosas, ¿no? Son pueblos con una larga historia, a los que de repente, en un momento dado, coincidente lógicamente con las necesidades del capitalismo, de la expansión del capitalismo, en un proceso colonial fundamentado en las armas exclusivamente
y en la destrucción del otro, se les impuso una dominación absolutamente genocida. Una dominación absolutamente genocida que es una expresión de lo que es esta sociedad. Una sociedad fundamentada no solo en la explotación de un ser humano por otro, sino en la explotación de todo aquello que sea susceptible de ser explotado para único objetivo de conseguir el máximo beneficio del capital. Estamos hablando de Palestina, pero estamos hablando de la India. Estamos hablando de esos mapas que de vez en cuando uno ve por ahí, unas imágenes, ¿no?, que dicen cuántos de todos los países del mundo, creo que solo son 5 con los que el Reino Unido no ha estado alguna vez en guerra o la ha intentado invadir. Creo que solo son 5. O cogemos un mapa y ponemos todos los estados soberanos que los Estados Unidos han agredido, han invadido, bombardeado, sancionado o bloqueado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y también nos quedan poquitos, también nos quedan muy poquitos, ¿no? Entonces, es esa necesidad de construir una ideología que justifica la barbarie, requiere el instalar en el supremacismo político, ideológico, a una población para que lo pueda aceptar, lo pueda interpretar. Entonces, eso ha permitido siglos de dominación, siglos de barbarie, siglos del pueblo Herro, ¿no?, en Namibia. Aquí está Camarayeras, ¿no? Pueblo Herro en Namibia, los colonos alemanes decidieron que esa gente se estaba oponiendo a la misión civilizatoria alemana. Bueno, pues los arrinconamos en el desierto, no los dejamos salir y el problema en un par de semanas está solucionado. El pueblo Herro murió todo, el pueblo Herro. Eso es la misión de la cultura europea. Esa es la misión de la cultura europea. Así podemos poner miles de ejemplos, ¿no? Entonces, frente a esa ideología tan arraigada en Occidente, nosotros también ahora, en este momento en el que abordamos la cuestión de Palestina, tenemos que situarnos qué papel juega en la determinación de cada una de las decisiones, de los actos que adoptamos frente a esa realidad. Por un lado, quienes lo justifican desde la cosificación absoluta de los que son las víctimas del genocidio. El pueblo español, por fortuna, una amplísima mayoría, las encuestas hablan de un 85% de la población, condena este genocidio, pero hay un 15% que lo justifica. En otros sitios hay mucho más. ¿Cómo se puede justificar un genocidio de esa magnitud? Desde la cosificación absoluta del otro. Desde la consideración, el mismo remordimiento que el que tengo yo cuando se me cruza una cucaracha en mi casa y la chafo. Yo no tengo a continuación ningún tipo de remordimiento. El sionista siente lo mismo. Quien justifica el genocidio en cualquiera de sus expresiones, llámese Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, o llámese cualquiera de esos cientos de periodistas apesebrados y a sueldo que en uno u otro medio lo justifican, esas personas necesariamente tienen una desconsideración absoluta hacia el que es víctima del genocidio en su condición humana. Necesariamente lo tienen que cosificar. Y esa cosificación, ¿cómo se puede justificar? ¿De dónde viene? Pues viene de ahí, de esa raíz colonial, que empata, lógicamente, con la dinámica colonial del Estado de Israel y con su acción genocida. La acción genocida de Occidente no es ahora en Palestina, no es nueva. Hemos hablado del pueblo Herro, pero podemos hablar de infinidad de pueblos. Podemos hablar del primer campo de concentración al aire libre que se hizo en el mundo, que lo hizo el general Weyler, español, mallorquín, con calles y plazas todavía en este país, que lo hizo en Artemisa, en Cuba. A los guajiros y a la resistencia cubana los encerraron y, bueno, mientras viven, y cuando se mueran, que se mueran. Y General Weyler tiene calles y plazas en este país. Poner calle, plaza, General Weyler, y veréis cuántas os salen. ¿Vale? Entonces, esa es la primera consideración que nosotros tenemos que hacer. Primera consideración que parte de un hecho y que tiene sus consecuencias después, para no detenernos en el genocidio palestino. Y en su expresión más grave es considerar que un muerto palestino no vale lo mismo que un muerto europeo. Que un muerto iraquí no vale lo mismo que un muerto europeo. Que un muerto yemení no vale lo mismo. Recientemente han matado
al primer ministro yemení y a 8 ministros yemeníes. ¿Habéis oído la condena de alguien? Aparte de la militancia revolucionaria y antiimperialista. Le cogen, le bombardean, el Consejo de Ministros les matan al primer ministro y a los ministros. ¿Habéis oído a alguien que diga algo? Pero en su expresión más salvaje es pensar que una madre palestina llora menos a sus hijos que una madre europea. Y eso está ocurriendo. Y eso está ocurriendo. Entonces, ahí lo primero que necesitamos es laminarnos totalmente esa ideología, para con esa ideología empezar a hacer una práctica de apoyo al pueblo palestino en la lucha por su territorio, por su libertad, por su existencia, que no sea la del europeo que, apenado por la realidad y el espectáculo de un genocidio, se moviliza para ver si lo paramos, sino que sea la del hermano que lucha codo con codo con su otro hermano en una práctica consecuente de internacionalismo proletario para conseguir la liberación de ese pueblo que en ese momento está padeciendo la agresión imperialista. Ese es el giro absoluto que necesitamos para ser realmente eficaces en nuestra solidaridad. Y eso lo señalaba la camarada Elena, ¿no?, de la visita al Líbano, la que tuve la gran fortuna de participar. Para mí personalmente fue una gran experiencia y creo que para mí, para el conjunto de mis camaradas, ¿no? Te lo decían los camaradas libaneses, te lo decían los camaradas del Partido Comunista Libanés y de la resistencia libanesa, y también los camaradas de las distintas organizaciones de la resistencia palestina. O sea, apoyarnos, claro que necesitamos que nos apoyéis, necesitamos detener el genocidio, pero no lo dudéis, esto depende de nosotros. Apoyarnos a nosotros, apoyar a la resistencia, porque nosotros necesitamos vuestro apoyo en nuestra decisión soberana como pueblo adulto que no necesita el tutelaje de Occidente. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en ese sentido yo quiero introducir ahora un elemento que quizás después desarrollaremos y en la conversación la podremos extender más seguro. Ahora hay unas conversaciones de paz, según el plan de Trump, en la que parece que, dada la situación, desde una posición táctica y absolutamente, y lo que ellos mismos definen, responsable y patriótica, pues posiblemente la resistencia tenga que ceder mucho y tenga que aceptar determinadas cuestiones para continuar posteriormente la lucha. La lucha es hasta la victoria, pero la lucha es por etapas. Se inició en la primera intifada en 1936. Su último gran acontecimiento ha sido el 7 de octubre del 2023. El próximo no sabemos cuándo será. Quizás, yo no sé. Ahora se abre una coyuntura, un escenario que no sabemos dónde va a acabar, mañana, pasado, la semana que viene, o cómo será. Pero yo pregunto, si es sí, y finalmente se detiene lo que es el genocidio ese evidente de bombardeo, destrucción evidente, diremos, entiendo que, bueno, pues se ha parado esa fase más brutal del genocidio. Ellos han decidido soberanamente lo que han querido y ellos seguirán gestionando el cómo continúan con su ejercicio de resistencia en la consecución del objetivo final, que es una Palestina libre, soberana, desde el río hasta el mar. Pero ¿y si dicen que no? ¿Y si dicen que no? ¿Todos los que hoy ya están movilizándose por Palestina van a aceptar la decisión soberana o van a decir que la culpa es de los irresponsables que dicen que no? ¿Y si dicen que sí y dentro de 7 u 8 meses hay otra acción armada, sea palestina, sea libanesa, sea yemení, que les ponen patas para arriba a unos cuantos sionistas? ¿Se dirá que es otro acto terrorista o no? Entonces, son las reflexiones que yo quiero situar. Reflexiones que vienen determinadas fundamentalmente por ese hecho que os decía, ese hecho colonial que impregna la ideología, también la ideología de la izquierda. Esa izquierda europea que llegó a decir aberraciones tales como que Argelia no necesitaba independizarse. Lo que necesita Argelia es que en Francia consigamos ser socialistas y cuando todos seamos socialistas ya veremos nosotros qué hacemos con los argelinos. Eso lo decían mis camaradas del Partido Comunista Francés. Lamentablemente y desgraciadamente decían esas aberraciones. No, nosotros teníamos que estar con una lucha de 132 años
y 6 millones de muertos. Para cuando alguien habla de la democrática francesa, ahora que está en el entierro de su quinta república, parece ser, ese paraíso, esa meca de la libertad, tenía a sus espaldas 132 años de colonialismo y 6 millones de muertos en Argelia. Entonces, creo que es muy importante que nos situemos en esa primera reflexión. Somos los hermanos de un pueblo que está luchando por su libertad y tenemos que estar codo con codo con ellos de forma solidaria, pero no diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. No diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. El segundo ahora pasa la imagen, ¿vale? Y dice, geopolítica de un conflicto. A ver, si uno sigue los medios de comunicación de aquí, ¿no? Se puede volver loco, o sea, oye, de vez en cuando oyes alguna entrevista que está bien, algún informe que está bien, que sitúa las cosas medio bien, ¿no? Pero creo que es imposible entender e interpretar realmente qué ocurre si uno se guía por ahí, ¿no? Entonces, creo que en este público, pues creo que interpreto que tenemos las cosas bastante claras, ¿no? Pero creo que es fundamentalmente, ¿no? La verdad de esa geopolítica de un conflicto en la coyuntura actual, ¿no? Porque mucho más allá de los antecedentes coloniales iniciados tras el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y como decíamos, que tuvo su primera expresión de levantamiento popular en la primera intifada de 1936, ¿no? Hay que hablar también de una coyuntura concreta, ¿no? Pero antes de hablar de la coyuntura concreta tenía aquí apuntado, ¿no? Una cuestión que el PCP sitúa con absoluta claridad, camaradas. El Movimiento Comunista Internacional y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la que nosotros nos consideramos absolutos militantes, ¿no? En el sentido de la defensa de lo que supuso la existencia de la Unión Soviética y en la reivindicación de todo el proceso iniciado por el triunfo de la Revolución de Octubre, cometió un gravísimo error con el reconocimiento de la entidad colonial sionista como Estado en 1948. Y el Movimiento Comunista Internacional de eso tiene que hacer una autocrítica. Algunos partidos lo han hecho. Nosotros hemos sido de los primeros que lo hemos hecho. Porque también nosotros formamos parte de esa tradición, de esa cultura que ha llevado a la humanidad a los más altos niveles de desarrollo y de emancipación. Pero que en su contradictorio desarrollo, además de finalmente ser derrotada, cometió algún error. Y ese error uno de ellos fue reconocer eso. Error que también hay que situar con mucha claridad. Fue rectificado a los 5 años, ¿eh? A los 5 años de reconocerlo, evidentemente, la Unión Soviética, tras el genocidio cometido contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, pues entiende que de alguna forma de compensar, comete un gravísimo error. Es decir, oiga, ¿cómo van a compensar dándole tierra a un pueblo que es una religión, que no es un pueblo, que no necesita una tierra, ¿no? Entonces, pero claro, evidentemente a los 5 años ya se vio claramente que eso no tenía ningún planteamiento de convivencia con quien estaba allí, ni de construcción de una sociedad como se situaba inicialmente de los kibbutz, social, no, sino que era un mero estado colonial. A los 5 años de ese error, la Unión Soviética lo rectificó y rompió relaciones con el conjunto de los países del este con la entidad colonial sionista, ¿no? Pero hoy entremos a la coyuntura. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? ¿Por qué hoy esa gente que no tiene nada que ver con una religión? Creo que eso no hay que matizarlo mucho, creo que es evidente, ¿no? Aquí no rige nada, aquí no hay ningún debate sobre religiones, ¿vale? Hay palestinos cristianos, hay palestinos musulmanes, hay palestinos judíos y hay palestinos que no tienen ateos, efectivamente, ¿vale? Pero solo hay israelitas colonialistas. Solo hay israelitas colonos, ¿vale? Hace poco hoy hay una declaración de un israelita, ¿no? Que el hombre se exilió a Francia, donde decía, es que yo no quiero ser, yo he nacido en Israel, en el Estado de Israel, la entidad colonial de Israel, me han dado un pasaporte israelita, pero yo no quiero ser israelita, porque si tengo ese pasaporte soy un colono. Es imposible ser israelí y no ser colono. Entonces yo renuncio, yo si alguna vez vuelvo en esa tierra será en calidad de palestino, si los palestinos me admiten para vivir de tú a tú con ellos, ¿no? Porque esa tierra es palestina,
Todo lo que aquello que reivindica un pedazo de tierra para ellos, pues son colonos, ¿no? Pero más allá de esa situación del colono, situémonos en el momento, de esos colonos que hoy reivindican el Gran Israel. ¿Por qué lo reivindican? Por unas necesidades del imperialismo. El sionismo nada es más que la vanguardia del imperialismo. El sionismo no hace nada que no responda a las necesidades e intereses del imperialismo. ¿Y qué es el imperialismo? Pues es el capitalismo occidental liderado por los Estados Unidos y nucleado por la OTAN. Israel es el portaaviones en el Mediterráneo Oriental del imperialismo, de la OTAN. Y ellos necesitan hacer lo que hacen con esos niveles de violencia porque lo necesitan todo. Porque todo está absolutamente determinado por la crisis de un sistema que ya es incapaz de sostener su hegemonía, de un sistema que tiene enfrente una articulación diferente del mundo, ya no fundamentado en su poder unipolar, sino una realidad multipolar que es mucho más fuerte que ella en lo económico y en lo político, en lo geoestratégico e incluso en lo militar, pero que ni está dispuesta ni necesita realizar lo que sí que está realizando el imperialismo para el control total de una zona absolutamente rica y privilegiada en hidrocarburos, para el control de todas las rutas de comercio, y el Gran Israel es eso. Yo no sé, como detalle, por si alguien no lo conoce, las dos franjas azules de la bandera de la entidad sionista significan el río Nilo y el río Éufrates. Eso es el objetivo de ellos. Y eso no es porque lo dijera Moisés o alguno de esos, ¿no? Eso es porque si tú controlas todos los recursos energéticos, todas las rutas de comercio que van desde el Nilo hasta el Éufrates, controlas el mundo en gran medida. Controlas el mundo en gran medida, eres capaz de cercar, en ese objetivo que llevan cercando a China y a Rusia, y es mediante el mantenimiento de tu poderío militar la forma en que sigues sosteniendo tu hegemonía que hoy en día es insostenible mediante una dominación económica. El dólar hoy no vale nada. Hoy a la vez que hemos oído las noticias que hemos dicho del 7, otra noticia que hemos oído todos es que el oro no para de subir, ¿verdad? Está a 4.000 no sé cuánto la onza o no sé cuánto. ¿Pero por qué? Porque el dólar no vale nada. El dólar es una moneda falsa. Llevan tirando de billetes, dólar y euro, y euro. Llevan tirando de billetes que no valen nada muchas décadas ya, desde el año 73 como mínimo. Y entonces eso está llegando a su fin. Eso está llegando a su fin. Solamente pueden sostener su dominación mediante la violencia más extrema, mediante la sobreexplotación de la clase trabajadora, y esto lo vemos aquí. Lo vemos aquí, eso que dicen ellos, inflación, que a nosotros nos debería importar muy poco, A nosotros nos debería importar la carestía de la vida. A mí que suba la inflación, pero sino la carestía de mi vida, ¿no? Esa es la que nos importa, ¿no? Sobreexplotación sobre la clase trabajadora, pérdida de derechos constantes, de derechos sociales, civiles. O sea, esos recortes que decimos en sanidad, en educación, en cultura, transportes. Yo el otro día en Madrid flipaba en el metro, ¿no? O sea, lo acumulado, ¿Por qué se hace? Porque lo quieren todo, porque necesitan privatizar todo para seguir robando, sosteniendo determinadas tasas de beneficio a base de recortarles las prestaciones sociales. La burguesía lo necesita todo para seguir manteniendo su tasa de ganancia. Y entonces lo hace sobre la clase trabajadora, sobreexplotándola, y lo hace tratando de apoderarse de todos los recursos naturales mediante la violencia más extrema. Porque o hacen eso o pierden su posición hegemónica. No tienen otra manera. Antes, la referencialidad del dólar. Si la referencialidad del dólar ya no se la cree nadie, y si ya muchos países en el marco de determinadas alianzas como los BRICS y otras empiezan a comerciar entre ellos en sus monedas nacionales, ¿dónde queda la hegemonía del imperio? En sus misiles, en sus portaaviones. Y entonces eso es lo que están en este momento realizando a través de ¿qué? De su vanguardia político-militar, que es el sionismo. Entonces, si hablamos del sionismo separándolo de lo que es la OTAN, nos estamos equivocando. Si hablamos del sionismo separándolo
del compromiso de aumentar el gasto militar en Europa al 5%, nos estamos equivocando. Si hablamos de sionismo sin tomar en cuenta la agresión de la OTAN contra Rusia en Ucrania, nos estamos equivocando. Esta guerra, este genocidio contra el pueblo de Palestina es la punta de lanza de la vanguardia más criminal del imperialismo contra los pueblos en general, en un objetivo muy concreto que es controlar la zona. Si cae Palestina, si Palestina no puede seguir resistiendo, siguiente será Yemen, siguiente será Irán, siguiente será Irak, serán todos, lo necesitan todo, pero no necesitan todo porque sean especialmente criminales, sino porque su único objetivo es seguir manteniendo la hegemonía para seguir controlando el planeta y para que esa cada vez más exigua oligarquía que domina el planeta siga manteniendo sus tasas de beneficio. Son los Elon Musk, son el Tilt, ¿no? ¿Cómo se llama el Tilt? Tilt. Y todos esos grandísimos oligarcas a los que ya les molesta toda la estructura económica institucional que se generó tras la Segunda Guerra Mundial, todo eso, lo de Bretton Woods, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo eso ya que lo crearon ellos les sobra. Les sobra hasta la democracia liberal que han inventado. Van hacia una dictadura absoluta de los poderosos, de la gran oligarquía financiera, a la que en sus teorías les sobran, ya lo dijo Huntington hace muchos años, ¿no? Sobran 1.500 millones de personas en el planeta. Ahora, esto ya lo de Huntington es un blando, ¿no? Estos ya van por los 6.000 millones. Su único interés es sobrevivir. Su único interés es sobrevivir, ¿para qué? Para en su lógica, en su ideología, ser la clase, pero que ya están a unos niveles ya no del privilegio, sino de la superioridad total. Ese supremacismo que estábamos planteando antes de Occidente respecto al conjunto de los pueblos del mundo, que es el fundamento del desarrollo económico del capitalismo, llevado a su máximo extremo. Es el de una exigua minoría absolutamente todopoderosa. Del otro día decían los medios así, pero además ufanos, como contentos, ¿no? Elon Musk va a acumular 500.000 millones de dólares de capital. Y eso habrá que matarlo, ¿no? Habrá que matarlo inmediatamente. La única posibilidad lógica y justa es matarlo y expropiárselo todo. ¿No? Y lo decían como una gran maravilla. Claro, serán esos 5, 6, 25 que quieren dominar la humanidad entera, ponerla a su servicio. Ponerla a su servicio. Hablan de transhumanismo, etcétera, etcétera. En esas estrategias, ¿qué le importan los palestinos? ¿Qué le importan los palestinos? Entonces, en esa situación en la que van ellos a por todos, ¿podemos tener alguna duda nosotros en que nuestra apuesta única, coherente, si realmente ha de ser antiimperialista, es el del apoyo absoluto, táctico en algunos casos, porque podemos no compartir algunos aspectos de su realidad, pero un apoyo absoluto a todo el eje de la resistencia, a todos los pueblos y estados que en este momento están luchando contra el imperialismo allá donde sea, un apoyo absoluto en su lucha. Me da igual lo que digan los yemeníes, pero yo cuando sale un misil desde Sana contra Tel Aviv, lo aplaudo. Me da igual lo que sea o represente y las contradicciones y los desacuerdos absolutos que puedo tener con la revolución islámica de Irán. Pero celebro cuando sale una salta de misiles sobre la entidad colonial sionista, igual que cuando salen del sur del Líbano. Debemos tener muy claro nuestro apoyo a la resistencia, porque si no manifestamos un claro apoyo a todas las fuerzas de la resistencia, estamos fortaleciendo al imperialismo. Cada vez que cae un bastión de la resistencia, los pueblos son más débiles. Cuando cayó Siria, la resistencia se vio debilitada. Lo decían los camaradas en el Líbano. Las armas pasaban por Siria. Ahora ya no pueden pasar. Ahora es todo mucho más complejo. ¿Vale? ¿Y por qué cayó Siria? Porque interesaba cortar la vía de comunicación. ¿Vale? Interesaba cortar la vía de comunicación. Pero lo mismo podemos hablar de lo que ojalá no pase, pero tiene toda la pinta que pase, que pueda pasar.
Y es la agresión que ya está haciéndose contra Venezuela. Saldrán los tibios y las tibias que dirán, no, es que el demócrata, no es demócrata, tirano, las actas de las elecciones, ¿no? Y 50.000 marines con portaaviones, con submarinos nucleares invadiendo Nicaragua, invadiendo Venezuela, a continuación Nicaragua y después Cuba. ¿Vale? Y entonces habrá quien hable, todavía nos diga que es que no presentó las actas. A ese ejemplo de democracia que son los de Estados Unidos, que despliegan la Guardia Nacional en ciudades demócratas y que van persiguiendo a las personas de color que son medio morenas, los persiguen. Oiga, que yo nací aquí, que yo tengo que estar para afuera, a Ruanda. Oiga, que yo nací en Los Ángeles, a Ruanda, da igual. Un ejemplo de democracia, un ejemplo de democracia. Pero todavía habrá quien pedirá las actas. Todavía habrá quien pedirá las actas, ¿no? Entonces, interpretemos eso en esa clave geopolítica, para interpretar qué es lo que tenemos que hacer con la cuestión de Palestina, para situarnos correctamente, para no cometer el error de alguna manera abrazar la causa y el objetivo del imperialismo, que es debilitar el conjunto de los pueblos de una zona que geoestratégicamente ellos quieren, exigen y están dispuestos a hacer lo que sea para dominarla. Y van uno a uno, en una realidad en la que ya no pueden hacer lo que hasta hace unas décadas sí hacían. ¿Os acordáis de Yugoslavia? ¿Os acordáis de Libia? De donde, bueno, el señor Julio Rodríguez, ¿vale? El general español de Podemos, por cierto, que mandaba los aviones a bombardear Libia, ¿vale? Entonces, eso ya no lo pueden hacer. Ahora ya no lo pueden hacer. Entonces, por eso, ahí ya es cuando la primera vez que, incluso sin mandato de Naciones Unidas ni nada, la OTAN decidió que bombardeó Yugoslavia, bombardeó Libia. Pero bombardeó Irak, nos metieron en una guerra en Irak, y después, pero ahora ya eso ya no lo pueden hacer. Entonces, ya es otra situación. Ya hay una realidad multipolar distinta, muy compleja, contradictoria, con muchas traiciones, con muchas debilidades por parte de los dos, fundamentalmente de China como líder de ese proceso, pero también hay una resistencia de los pueblos decidida y armada que es capaz de hacerle frente. Y su bastión más débil es Palestina. 360 kilómetros cuadrados. Eso es la comarca del Alacantí. Y en 2 años, la mayor maquinaria de destrucción y de guerra del planeta, pues todavía reconocen que les queda un 25% de territorio que no han conseguido entrar. Todavía hay un 25% de territorio que no han conseguido entrar. Y si finalmente ese acuerdo no llegara, la resistencia todavía reconoce tener 40.000 personas dispuestas al sacrificio y al martirio entre los escombros de Gaza, para decir, bueno, vosotros entrar, yo voy a morir, pero alguno me llevo. Vale, tercera lámina. La resistencia es el pueblo. Por eso es invencible, ¿no? Por eso es invencible, porque mientras haya una abuela palestina que le enseñe a su nieto el amor por la tierra y el ejemplo de sus antepasados, siempre la resistencia es invencible. Mientras haya uno. Tengo un amigo que él dice que tiene la teoría de la cucharilla. Mientras quede un palestino con una cucharilla de café, buscará a un sionista y le arrancará el ojo y lo matará. Claro, ¿por qué? Porque él siempre dice la teoría de la cucharilla. Es imposible. Por eso solo puede acabar en la victoria. Esto solo puede acabar con la victoria de Palestina. Porque mientras no haya victoria de Palestina, este conflicto nunca acabará. Nunca acabará, porque siempre va a quedar un palestino, una palestina, o va a quedar un solidaria con Palestina, que diga, ya no queda ninguno de ellos, pero yo voy a continuar la lucha. Como Abdalá, un libanés del norte del Líbano, muy lejano al frente de guerra, pero que tras la guerra civil del 82, dijo, si queremos liberar a Palestina hay que organizarse, hay que mantener la lucha. Y el camarada lo que se planteó, dice, ¿y hay que llevarla a dónde? Al centro, al corazón de donde sale esta guerra, a Europa. Y se vino aquí a Europa a llevar la lucha revolucionaria en solidaridad con el pueblo palestino.
41 años en la cárcel, el camarada. Desde el año 99 hasta el 25, habiendo cumplido la condena. Probablemente le condenaron por tener un pasaporte falso. Ha estado 26 años en la cárcel sin ningún tipo de sentencia. Eso es la democrática Francia, que sigue ahí, sigue dando ejemplos, ¿no? Bueno, pues os decía, en ese sentido, la resistencia es el pueblo. Es inadmisible, y es inadmisible cuando desde el campo de la socialdemocracia, cuando el campo de una supuesta solidaridad incluso o humanismo respecto al pueblo palestino, se plantea que el problema se resolverá cuando se supere, digamos, la imposición, o sea, el sometimiento del pueblo palestino a las decisiones de Hamás o a las decisiones de la resistencia. Yo aquí hago un paréntesis. ¿Os dais cuenta? Siempre hablan de Hamás. Es mentira. Hamás en Gaza es la mayor organización armada, indudablemente. Pero la resistencia palestina, y ese es su gran triunfo, actúa en una unidad nacional absoluta. Islamistas, marxistas-leninistas, nacionalistas de Al-Fatah, están actuando todos juntos bajo un mando único de la resistencia. Y en el Líbano es exactamente igual. En el Líbano, donde Hezbollah efectivamente es la gran fuerza, había comandos de Hezbollah actuando bajo las órdenes de comandantes del Partido Comunista Libanés. Porque en determinadas zonas donde es mayoritario el partido, Hezbollah estaban sus milicianos. Y en otros lugares los milicianos del Partido Comunista Libanés bajo las órdenes en un mando único de toda la resistencia. Y hay lugares en Gaza donde los comandantes son militantes marxistas-leninistas del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y en otros sitios son milicianos de Hamás, donde tienen a su... porque es una unidad nacional contra el colono. Pero aquí, interesadamente, siempre nos hablan de Hamás. ¿Os dais cuenta? Que no hay, en ese sentido... Ahí, está muy claras las líneas editoriales. Jamás hablan de la unidad de la resistencia. Unidad de la resistencia que se da igual también en toda la área regional. En el área regional, donde ahí están las distintas organizaciones, unas islamistas, otras marxistas, otras nacionalistas, pero todas antiimperialistas y anticolonialistas y antisionistas, ¿no? Y están en ese marco, ¿no? Os decía, ¿no?, que en esa situación de unidad absoluta del pueblo, tratar de diferenciar entre lo que es la resistencia y el pueblo, eso es un crimen. Eso es un crimen inadmisible. Eso no se puede aceptar de ninguna de las maneras. Y eso yo creo que es una de las ideas fuerza que tenemos que transmitir nosotros a nuestro entorno y al conjunto de nuestros compañeros, amigos, las personas con las que hablemos. Que no hay diferencia, que el pueblo palestino lucha unido. Y el pueblo palestino lucha unido con ese objetivo que os decía de la victoria final. Y en ese sentido, yo quería hacer una reflexión. Y muy vinculada al 7 de octubre. ¿Vosotros os pensáis que pasada la historia o en aquel momento, incluso desde que alguien hubiera condenado el levantamiento del gueto de Varsovia? Porque el gueto de Varsovia se levantó con las armas, y mataron nazis, muchos nazis. Y por lo tanto, el nazi que pasaba, nazi que moría. ¿Alguien hubiera condenado, ahora y ahora con el tiempo, con la historia, alguien estaría dispuesto a condenar el levantamiento del gueto de Varsovia? ¿Qué diferencia hay entre el gueto de Varsovia y Gaza? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre el gueto de Varsovia y los campamentos de refugiados palestinos, que tuve el honor de estar en uno de ellos? Que yo no sabía cómo eran los campamentos de refugiados palestinos. Estuve en el de Mar Elías, en Beirut. Campamento de Mar Elías, yo me pensaba que era pues eso, un barrio. No, es una parcela pequeña, un kilómetro cuadrado, 2 como mucho, absolutamente vallado, con 2 o 3 puertas, donde ahí viven desde el año 48 los palestinos, levantando en calles de apenas 1 metro, 1,5 metros, levantando autoconstrucciones para poder ir viviendo todos, con un orden y una limpieza impresionante, porque claro, solamente si hay mucho orden y mucha limpieza que aseguran las organizaciones armadas de la resistencia, ahí se puede vivir. Desde el año 48 sin derechos civiles de ningún tipo. Los palestinos no pueden trabajar, no tienen tarjetas para ir por la calle con su DNI.
Ellos no pueden salir a trabajar, no tienen derecho a trabajo. Dice, obviamente trabajamos. Nos explota la burguesía libanesa. Porque si no, ¿de qué vivimos? De la UNRWA, ¿vale? La UNRWA algo ayuda en el sentido de comedores, algunas escuelas, etcétera, pero necesitamos vivir. Somos los esclavos de la burguesía libanesa. Por eso ellos se sumaron también a la guerra civil libanesa, a apoyar a la clase trabajadora libanesa frente a la burguesía libanesa, ¿no? Entonces, en ese sentido de que la resistencia es el pueblo, de que ese pueblo tiene el derecho a la resistencia armada, a la resistencia por todos los medios de lucha contra el colono, ahí es donde nosotros creemos que tenemos que hacer mucha fuerza en el sentido de situarlo constantemente. O sea, cuando Palestina sea libre, será porque haya triunfado su resistencia. Porque no hay ninguna diferencia entre el pueblo y la resistencia. La equidistancia, ¿no? La equidistancia que no reconoce el hecho de la unidad entre el pueblo y la resistencia es absolutamente colonial. Es absolutamente colonial y quiero situar aquí un mínimo detalle. Y cipaya cuando lo hacen los palestinos, porque hay mucho palestino cipayo. La Autoridad Nacional Palestina. Esta mañana en Radio Nacional un auténtico baboso de la Autoridad Nacional Palestina diciendo unas cosas inaceptables absolutamente, dándole las gracias a Donald Trump por su magnífico plan de lucha, plan de paz, y que confía que la irresponsabilidad terrorista de Hamás no le ponga impedimentos al desarrollo de esa actuación. Los cipayos niegan la unidad entre la resistencia del pueblo. Pretenden arrogarse la Autoridad Nacional Palestina, el que ellos representan de alguna manera al pueblo palestino, es mentira. Ellos están deteniendo a militantes de la resistencia y entregándolos a los sionistas. El camarada Mesadat lleva 32 años en la cárcel. El secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Lo entregaron la Autoridad Nacional Palestina a los sionistas y ahí está, pudriéndose en celdas de castigo 32 años. Y no directamente cipayos, pues no son palestinos, pero sí que son árabes y son islámicos muchos de ellos. Pues si hablamos del otro gran enemigo del pueblo palestino, que también diferencia entre el pueblo y la resistencia, que son todas las monarquías árabes, que en este momento, Qatar, Arabia Saudí, que evidentemente tienen una posición absoluta de ir codo con el colono sionista, porque son otros portaaviones del imperialismo en la zona, ¿no? Creo que la imagen más lamentable en ese sentido fue cuando Irán estaba poniendo bien a Tel Aviv en la guerra esa de los 13 días, un avión que llegó con ayuda humanitaria de los Emiratos Árabes Unidos, con una banderita de Emiratos Árabes y otra de Israel. O sea, no ayudáis a vuestros hermanos palestinos y porque le han tirado 4 misiles a los colonos, enviáis un avión con ayuda médica, ¿no? Bueno, esa es la realidad, esa es la realidad de la penetración del colonialismo, del imperialismo en la zona de cuáles son sus agentes, y todos lo fundamentan en el mismo hecho, en diferenciar entre pueblo y resistencia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues no es posible, ¿no? Decía, solamente cuando se consiga eso llegará la paz, vale, llegará la paz. Pero dices, pero hay otro escenario para la paz, y es el que nos proponen muchos y muchas. Es que cuando consigamos que convivan 2 estados, cuando consigamos que consigan 2 estados, habrá paz. Yo aquí pongo otro ejemplo. Os hablaba antes del levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Alguien se imagina que tras 132 años de lucha del pueblo argelino y 6 millones de muertos, cuando se consigue la independencia de Argelia, alguien hubiera dicho, no, pero de Orán para allá se lo dejamos a los pieds noirs y a los colonos franceses, ¿no? Y de Orán para allá, para vosotros. No es posible. Lo decían además los camaradas en el Líbano. Dice, no hacen mucho debate, de verdad, no debatir mucho con el tema este de los 2 estados, porque es que no tiene ninguna lógica. Ese debate solo lo tienen en Europa. Ese debate solo se tiene en Europa. Aquí ese debate no se tiene. Aquí o son ellos o somos nosotros. O es el gran Israel y nos destruyen a todos, o será una Palestina libre, laica, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Y no hay más debate. Porque el interés que está en juego, primero es el de un pueblo que lucha por su libertad y después es el interés del imperialismo para conseguir sus objetivos, ¿no? Voy acabando.
¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Pasamos página, esa es la cuarta, ¿no? Y acabamos de hecho. Nosotros lo tuvimos claro el día 7. Nosotros el día 7 sacamos un comunicado apoyando el levantamiento de Al-Aqsa. Y a los pocos días estábamos convocando una movilización en Alicante, apoyando el levantamiento de Al-Aqsa. Y desde entonces a hoy son decenas las movilizaciones que se han hecho en apoyo a Palestina. Son miles los euros que hemos enviado para apoyar a la resistencia, fundamentalmente hospitales, comedores populares, con todas las dificultades para hacer que llegue el dinero, pero no se ha parado de hacer una solidaridad activa. Sin embargo, resulta que ahora hay quienes dicen que ya es hora de que nos movilicemos por Palestina. Sí, lo concreto, una plataforma que hay en Alicante, ¿vale? ¿Cómo se llama? Es Alacant per Palestina. Están utilizando el lema de que ya es hora de que nos movilicemos por Palestina. Bueno, pues sí que ya es hora, desde luego, porque lleváis 2 años esperando. No sé qué cifra de niños descuartizados hacía falta para que salierais a movilizaros. Para que dejarais de decir constantemente desde la condena de los actos terroristas. Pero eso no se les ha olvidado porque hoy lo han repetido otra vez todos. ¿Vale? Hoy lo han repetido otra vez todos. Y bienvenidos a la lucha. Bienvenidos, porque además nos lo piden los hermanos y las hermanas palestinos. Lo importante, lo necesario en ese momento es parar el genocidio. Nosotros solos ahora no podemos parar esto. La victoria será nuestra, sola nuestra, con vuestro apoyo. Pero necesitamos que esto pare. Entonces, bienvenidos sean todas las voces, desde las más contradictorias de los distintos gobiernos europeos, desde las del primer ministro británico. Con la historia de eso es un primer ministro británico que de repente dice que va a reconocer los 2 estados. Pues yo, por lo menos, mantengo mi criterio crítico respecto a lo que pueda haber detrás de eso. Un primer ministro británico de repente se me desayune con eso, yo por lo menos lo pongo en cuestión, ¿vale? Entonces, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? Pues luchando desde el internacionalismo, compañeros y compañeras. Palestina no puede quedar en el olvido. Esto que estamos viviendo no puede quedar en el olvido. Esto tiene que ser una cosa que nos marque a todos y a todas para el futuro. Que sea el cimiento para la organización de un amplio movimiento antiimperialista, que haga frente a todas las pretensiones del imperialismo a nivel mundial, que no se limita a Palestina, que lo lleve en la coherencia absoluta del apoyo a todos aquellos que luchan y que son capaces de destapar y quitarle las máscaras al imperialismo, sea donde sea, en Nicaragua, en Venezuela, en el Sáhara, en el Sahel, en el Yemen, en Irán. Ahí es donde nosotros tenemos que tratar de conseguir que de esta lucha quede una simiente que sea que dé un fruto que sea el de la unidad de todas las luchas antiimperialistas, el de extender esa lucha antiimperialista, el de que de nuevo la juventud lleve las camisetas del Che Guevara, pero también lleve de las de Yahya Sinwar, ese héroe, que liderando la resistencia en Gaza no se quedaba en un túnel, como decían, con bolsos de Louis Vuitton, que decía la propaganda sionista que tenía su señora. No, Yahya Sinwar salía con el arma a estar en la primera línea de lucha con sus camaradas, transmitiéndoles la fuerza, y murió en combate. Eso es lo que tenemos que hacer. El que de esto quede esta simiente que solo lo va a dar la organización de la lucha antiimperialista en la base, en cada uno de los territorios, buscando coordinarse, unir todas las luchas para que haya victorias, pero no en grandes plataformas mediáticas que nos montan los medios, valga la redundancia, y la socialdemocracia. No podemos estar subsumidos por la socialdemocracia, que se situaba hasta hace poco en la equidistancia, que se sigue situando en la equidistancia, que lo único que le horroriza imágenes de tal magnitud. Cuando digo le horroriza, lo digo sinceramente. Yo creo que hay muchas personas del campo político de la socialdemocracia que realmente no pueden soportar esas imágenes. Pero yo también digo que detrás de las posiciones de sus dirigentes hay aviesas intenciones,
Ahí había esas intenciones. Ahí no todos sano. Pero bueno, bienvenidos sean a la denuncia del genocidio, ¿no? Y entonces, hagámoslo también desde una posición de neutralización de ese colonialismo con el que yo empezaba la intervención, ¿no? De pensar que nosotros vamos a decidir sobre ellos, que va a ser nuestra acción la que los va a liberar. Hagamos todo lo que sea necesario en ese hermanamiento, en esa germanor, en esa solidaridad, ¿no? Pero no pensemos que depende su libertad, su victoria final, de lo que nosotros les situemos que es el objetivo que deben asumir. Para nada, ¿vale? Entonces, en ese sentido, seamos lo más flexibles posibles con una táctica de acercamiento, de construcción de un amplio movimiento de denuncia del genocidio, de denuncia del sionismo, pero no perdamos los principios. No perdamos los principios, deslindemos. ¿Vamos juntos? Claro que vamos juntos. Pero nosotros no vamos a renunciar a lo que para nosotros son cuestiones incuestionables, que es el apoyo a la resistencia y el apoyo a todas las formas de lucha, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo podemos seguir haciendo y que esto empiece a generarle ya un problema a los estados aquí? Pues radicalizando las luchas. Hay que radicalizar la lucha. Hay que entrar en un proceso de desobediencia civil. Igual que es legítima la resistencia armada de los pueblos, es legítima la desobediencia civil aquí. Absolutamente legítima. Hay que empezar a generarles problemas. A todos los niveles. La primera es la forma más evidente de resistencia de la clase obrera, la huelga. El día 15 hay convocado una huelga, con todas sus contradicciones, con todos sus límites, con una nula preparación. Pero bueno, hagamos lo que sea necesario. Consigamos un mínimos espacios de expresión de esa huelga. Y llevémosla más allá, exijamos que esa huelga te va a continuar. El planteamiento más lógico sería el de cerrar todos los puertos y aeropuertos al transporte de mercancías a la entidad sionista. Si eso se consiguiera a nivel mundial, la entidad sionista no aguanta ni media hora. No aguanta ni media hora. Radicalicemos esa lucha. Cerquemos las empresas que todavía siguen haciendo negocio con el sionismo. Hagámosle imposible su existencia. Esos restaurantes que todavía se financian y financian a la entidad sionista. Hagamos como se hizo en la Vuelta Ciclista. El pueblo de España dio un ejemplo. Dio un gran ejemplo. Por el que además fue reprimido, Por el que fue reprimido, Eso no fue, como dicen los del mundo, de que el gobierno instó. No. En Madrid dieron, en Bilbao dieron, en Galicia dieron. Dieron muy duro. Y ahí creo que son 50 y tantos compañeros en este momento con multas superiores entre 4.000 y 5.000 euros. Por evidenciar la presencia del sionismo en la Vuelta Ciclista a España. Y bueno, pues esto es lo que yo quería decir, que es en resumen la posición de nuestro partido, que es una posición que para nada se sitúa en la tibieza ni en la equidistancia, sino se sitúa con todas las contradicciones, o sea, asumiendo claramente una posición de apoyo absoluto a la resistencia, asumiendo lo que tenga que ser. Me decía el otro día en una concentración donde ondeábamos una bandera del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Esa organización está en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Muy bien, que nos detengan, que nos lleven a la cárcel. Pero nosotros no vamos a dejar de llevar las banderas del Frente Popular, que son nuestros camaradas y nuestros hermanos palestinos, ¿no? Y esa es la posición sobre la que creemos. En una amplia unidad del pueblo se debe empezar a construir y a tejer, para que cuando vengan más agresiones, el imperialismo diga, uy, pues resulta que ahí en esa pequeña aldea gala la gente está organizada y la gente ya no se deja engañar, ¿no? Y es más necesario que nunca en un momento de absoluta reacción en Europa. Lo comentaba antes con Óscar ahí a la entrada, ¿no? El proceso absolutamente reaccionario que vivimos en Europa. Bueno, pues empecemos a sacar a la lucha a la calle y esa es la manera de revertirlo. Con la práctica política combativa y revolucionaria, combatir todo ese avance del fascismo que dice que tanto nos asusta. Siendo solidarios con Palestina, con su resistencia, a la vez también estamos luchando contra el fascismo aquí. Y eso es lo que yo os invito a que sigamos y que por de pronto, por las instancias unitarias antiimperialistas construidas aquí en
la ciudad de Alicante, que es el movimiento de resistencia global, pues no va a cesar. O sea, esto va a seguir y la Asamblea Juvenil, antiimperialista de Alacant. Vamos a estar ahí dando caña a todo lo que sea necesario. Por mi parte ya está. Gracias.